Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esta frase, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, es una frase citada por políticos, por poetas, es una frase citada por personalidades en el mundo. Se desconoce aún su significado, y yo creo que aún nosotros, aún estando en el Señor, desconocemos el significado real de esta verdad, de esta frase. La realidad es que solamente Jesucristo trae verdadera libertad. La verdadera libertad es solamente en Cristo. Se habla mucho de libertad en la actualidad, libertad política, libertad económica, pero de libertad espiritual. Hay prisiones, hay cadenas tan fuertes que atan al hombre. No son hierros, no es un calabozo, no es un régimen político, pero estas prisiones tienen que ver con el interior de la persona. La envidia, el rencor, la angustia, la avaricia, el temor. ¿Cuántas cosas hay que aprisionan en la actualidad al hombre? Decía hace un momento, la verdadera libertad es en Cristo, y se obtiene esta libertad solo al aceptar su verdad. Lo primero que encontramos en los primeros versículos es, el Señor está hablando y dice que si permanecen en su palabra, son verdaderamente aquellos que permanecen sus discípulos. La primera cosa que encontramos aquí, hermanos, es su palabra. Es su palabra. La verdad de Dios tiene que llevarse a cabo en un contexto bíblico 100%, y tenemos que entenderlo hace un momento en lo que realmente se está diciendo. Aunque es un versículo citado por muchos, pero ¿qué realmente nos está diciendo el Señor? Los judíos tenían ellos que si alguien no conocía la ley, era un ignorante y estaba bajo maldición. Para los judíos era muy importante el conocimiento de la ley. Pero ¿qué está tratando de decir Jesucristo? ¿A cuál verdad? En primer lugar, Él está hablando de una permanencia en la palabra, pero antes de eso hay que conocerla. Los judíos aquí empezaron a defenderse diciendo: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. La Biblia dice que la ley nos fue dada, hermanos, a nosotros para mostrarnos el pecado. Y cuando alguien piensa en la verdad, estamos pensando en la Escritura, ¿verdad? En la ley, ¿cierto? Así pensaban los judíos, que el que conocía la ley era una persona libre. Piensa que si se tiene conocimiento, se tiene libertad. Pero no es suficiente el conocimiento, hermanos. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que conozcamos realmente? A la verdad que Cristo se refiere. La Biblia dice que la ley fue dada para mostrarnos el pecado. En Juan 1:17 dice que Jesucristo nos trajo la verdad y la gracia. La ley por Moisés fue dada, pero Cristo nos trajo su verdad y su gracia. ¿Cuál es la verdad de Dios? Cuando hablamos de la ley, nosotros estamos hablando que nos marca lo que está mal, pero que en realidad no tiene ninguna capacidad en nosotros, no nos capacita para nada para poder obedecer a Dios, la ley. La ley solamente nos marca lo que está bien y lo que está mal, pero no nos otorga ningún poder para agradar a Dios ni para llevar a cabo la obra de Dios. Solamente nos dice: esto está bien, esto está mal. Y como nuestra naturaleza es siempre dada hacia lo malo, ¿qué es lo que dicen acerca de las reglas? ¿Para qué son? Para romperse. Y nuestra naturaleza siempre, cuando nos marcan un límite, siempre como que hay una curiosidad. Hasta en Proverbios dice, ¿verdad? Dice que las aguas hurtadas en lo oculto, dice, son dulces, y el pan también hurtado, dice, en lo oculto, dice, es sabroso. Esa es nuestra naturaleza. ¿Conscientes estamos de ello, hermanos? La ley fue dada por Moisés, pero la verdad y la gracia fueron dadas por Cristo. Y cuando Él habla de que la verdad nos va a hacer libres, claro que tiene que ver con su palabra. Él está hablando de los verdaderos discípulos, son los que permanecen, los que continuamente se esfuerzan por estar en la palabra, los que tienen una continuidad y una permanencia en la palabra. Si permanecieres en mis palabras, empieza diciendo, ¿verdad? Y luego ya viene en el versículo 32, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué dice? ¿A qué verdad se refiere esto?
¿Cuál es la verdad que Él quiere que conozcamos? Los judíos pensaban que conociendo la ley era suficiente, pero hay una verdad más a fondo que Dios tiene para nosotros. La ley, le dije hace un momento, no nos capacita para agradar a Dios, nos dice que está mal, pero la gracia y la verdad de Dios sí nos capacitan. La verdad, hermanos, es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y aquella perfección no fue usada como la ley para con nosotros. Aquella perfección fue usada para justificar nuestras culpas. Aquella perfección de la vida de Cristo no nos acusa, la ley sí nos acusa. Y la verdad de Dios es que Él vino a dar vida y vida en abundancia. La verdad de Dios es que aquella vida perfecta se entrega ahí en el Calvario y nos redime, paga nuestras deudas, paga nuestras culpas y de esa manera nos capacita a cada uno de nosotros para poder amistarnos con Dios y acercarnos a Dios. Y no solo eso, hermanos, en su gracia y en su verdad Él deposita su vida dentro de nosotros. La verdad es esa, hermanos, que Dios toma la iniciativa y nos busca. Y que Él toma la forma humana y paga nuestra deuda al redimirnos, al ser crucificado en el Calvario. Pero la segunda cosa que está aquí, ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, y es que nunca hemos sido esclavos. Ya habían olvidado la esclavitud amarga de Egipto. Ya habían olvidado los 70 años de cautiverio en Babilonia. Y habían olvidado cuántas veces los sirios y todos los pueblos que estaban ahí los habían tomado cautivos. ¿Qué estaba sucediendo con la verdad? La verdad no solamente es la vida de Cristo, hermanos, dándose por nosotros, impartiéndonos vida y perdón de pecados y redimiéndonos y ocupando nuestro lugar y por gracia dándonos todo ese regalo. Esa es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad, estos judíos, ellos se consideraban libres por tener el conocimiento. Pero Jesucristo es muy enfático, dice, el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. El peor error de uno, hermanos, es no reconocer nuestra condición que tenemos. Ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos, habían sido esclavos. Nunca somos hijos de Abraham, nosotros somos libres. Se consideraban un pueblo privilegiado, especial por tener la ley, por ser hijos de Abraham. Pero no era así la realidad, hermanos. El peor error que nosotros cometemos es no reconocer la condición que tenemos, que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. ¿Cuál es esa condición, hermanos? Somos pecadores, dice la Biblia. ¿Cuál es esa condición? Nunca dijeron hemos sido esclavos, somos esclavos, hermanos, del pecado. Hay tantas situaciones en nuestras vidas que están ahí y que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta, no ignorarlas. Ellos estaban ignorando todo lo que Cristo había enseñado. Juan dice, en su evangelio dice, la luz vino, dice, pero los hombres la rechazaron porque sus obras eran malas. ¿Prefirieron qué? Las tinieblas. Nosotros hemos conocido el evangelio y tal vez por decir que conocemos la Biblia desde niños o muchos que nacieron dentro del evangelio conociéndolo, piensan que están en esa libertad y que están en el Señor bien. Pero la realidad es esta, ¿verdad? La realidad es que somos pecadores y que entre tanto no reconozcamos esa condición, no podemos ser acreedores tampoco a la salvación, ni a esa libertad, ni a esa vida, ni a ese perdón que Dios quiere ofrecernos, que nos otorga. Tenemos que reconocer, esta es la verdad, hermanos, la condición del hombre, la obra de Dios por amor, la obra perfecta, hermanos, y la fe. Él menciona la gracia aquí. La gracia es un regalo gratuito que solamente se toma por fe. Tal vez por eso es tan complicado, ¿verdad? Porque es tan sencillo. Pero es un asunto de fe todo esto, hermanos. Pero es una fe que es palpable, es una fe que se hace realidad, es una fe que es experimental, que es tangible. No es una fe, hermanos, intelectual de la cabeza. Es una fe que se hace realidad. Amén. El problema es que nosotros solamente queremos pensar en lo que nosotros queremos. En aquel tiempo, la gente que escuchaba, aún los discípulos, se imaginaban un Cristo a su manera. Ellos imaginaban un Cristo político. Y cuando Él les habla de la raíz de toda la esclavitud política, de todo lo que se vive, no lo creyeron, lo rechazaron. Él habla de una libertad espiritual. La invasión que Cristo iba a hacer no era con ejércitos, era una invasión espiritual. Lo que Cristo iba a derrotar, con lo que iba a luchar, no era Roma, no eran sistemas políticos, era contra Satanás y la raíz que el hombre tiene de pecado. Eso era lo que Cristo iba a hacer. Nosotros siempre tenemos la tendencia a imaginarnos un Cristo a nuestras propias expectativas, a nuestra propia manera. En aquel tiempo, la gente aquella, aún los judíos que le escuchaban, aún sus discípulos desde ese momento, no tenían bien clara la idea de que Él era el Mesías de Dios. Todos dudaron en un momento. Cuando el evangelio llega, hermanos, todos tenemos expectativas de cómo debe ser. Es más, llegamos a Cristo y estamos aquí años en la iglesia y tenemos una expectativa de cómo queremos que sea el evangelio, de cómo queremos que Cristo se acomode a nuestros propios criterios, a nuestras propias mentalidades. Pero no es así. A Jesucristo se le recibe en una forma plena. Cuando Jesucristo llega, Él perdona pecados, Él regenera nuestro espíritu, Él nos da nueva vida. Dice Pablo, estábamos muertos en delitos y pecados, Él cobramos vida, experimentamos una plenitud de Dios en nosotros. En esos momentos todo cobra, hermanos, sentido y llega la libertad.
Los judíos aquí, ellos habían ignorado su condición y su situación. Es lo peor que podemos hacer, hermanos. Ignorar nuestra condición de pecadores. Solamente Cristo trae libertad, nadie más. Solamente Cristo trae libertad, nadie más. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que hay prisiones más fuertes, hermanos, que un calabozo. Que hay prisiones más fuertes que un sistema político que reprime a un pueblo. Que hay prisiones más fuertes, hermano, que las cadenas de hierro. Y son las prisiones del pecado, las prisiones espirituales, las que pueden devastarnos, las que pueden condenarnos, las que nos destruyen, las que nos roban todo aquello que Dios ha otorgado para los que le buscan. Nosotros tenemos que entender que esta libertad solo viene por Cristo en una experiencia muy personal, una experiencia espiritual. Las palabras que están ahí, hermanos, del versículo 36 de Juan 8. Así que si el Hijo libertare, ¿qué dice? Seréis. Si el Hijo os libertare. Yo creo que no son suficientes los buenos deseos. Es más, ni el conocimiento es suficiente. Claro que todo empieza por el conocimiento, pero necesitamos un encuentro real con Cristo. Hay muy buenas intenciones en ocasiones de hacer lo bueno, pero necesitamos ese contacto con Jesucristo. Necesitamos esa conexión con Cristo. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Olvidamos muy pronto, hermanos, de dónde nos ha levantado el Señor. Nos pasa lo que a los judíos, después ya somos evangélicos y tenemos un orgullo espiritual, ¿verdad? Y tenemos conceptos muy propios todavía a nuestra propia manera. Y eso, hermanos, eso nos dice, hermanos, que tenemos que cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Solo una relación profunda en el interior con Cristo puede traer un cambio. ¿Cuál es la naturaleza, hermanos, de esta libertad, de esta relación con Cristo? No tiene que ver con la religión, no tiene que ver con la fuerza de voluntad, no tiene que ver, hermanos, con la capacidad de razonamiento que tengamos. Esto es un asunto espiritual, 100%. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene. Y todo el que clama por misericordia alcanza misericordia. Solamente el Hijo puede traer esa libertad. ¿Cuál es la verdad que entendemos? La verdad es que Él se dio por nosotros. La verdad es que somos pecadores. Y la verdad es que solamente por fe podemos obtener esa libertad, podemos obtener esa relación con Dios. Pero lo segundo que está aquí, hermanos, todavía es más específico. Solamente el Hijo liberta. La naturaleza de este cambio es espiritual. No es por ósmosis, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, mi familia está en Cristo. Y cuando Cristo venga y se los lleve, yo me voy a colgar de los zapatos de ellos y me voy con ellos. Otra gente dice, no, mi abuelita, mi tía, ellos van a la iglesia y de ahí yo tengo ahí cierta vara alta porque ellos son de ahí, de los de adentro. Esto no funciona así, hermanos. Esto es directamente con Cristo, cada uno. Solamente si el Hijo libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Esa es la naturaleza de esto, hermanos. Solamente así. Solamente Él nos libera de las prisiones como la avaricia, el rencor, el resentimiento. Solamente Él puede operar dentro del corazón nuestro. Nadie más puede hacerlo. Usted puede asistir a la iglesia, usted puede leer la Biblia, es el inicio. Conoce, empieza a entender esas verdades, pero ahora tiene que experimentarlas, tiene que vivirlas, tiene que traerlas dentro de sí. Hay una parábola del Señor de aquella mujer que pierde la moneda. ¿Qué hace la mujer para encontrarla? Primero, ¿dónde la perdió? ¿Por qué no la buscó en otro lugar donde no hubiera tanto enredo? Porque estaba en la casa perdida, ¿verdad? Se perdió dentro de casa, no fuera de casa. Y nosotros a veces queremos buscar las monedas perdidas fuera de casa. Hay cosas que tienen un propósito y nosotros tenemos que definir bien. Así es que la moneda perdida, la mujer aquella, cuando se le pierde la moneda, dice que encendió la lámpara, le echó aceite, la encendió y luego agarró la escoba y empezó, ¿qué? Ha sido un misterio para mí en las casas, hermanos, el por qué salen unas pelusas ahí de avestruz cuando yo no sé qué pasa, ¿de dónde salen? Se limpia bien y luego ya se deja unos días sin ver ahí abajo de la cama en algún lugar y luego se asoma y hay unas pelusas ahí. ¿De dónde salieron? ¿Alguien me puede explicar esto de este grande misterio? Pero la escoba se las lleva todas, ¿verdad? Y la mujer encendió la lámpara y agarró la escoba y empezó a sacar las pelusas de avestruz debajo de la cama y de todos lados hasta que por allá la moneda perdida salió. ¿Cuánta gente perdida tenemos dentro de casa, hermanos? Que piensan que porque ya conocen la Biblia, que piensan que porque ya van a la iglesia, que piensan que porque están a medias y son simpatizantes y afirman y aprueban toda la ideología evangélica. ¿Cuánta gente tenemos que no es salva y que están aquí, pero no han sido libres por Cristo? No han tenido esa experiencia de regeneración interna. Y ahí estamos. Si el Hijo libertare, seréis. Entonces la naturaleza tiene que ser espiritual. Solo se consigue recibiendo la vida de Cristo. Y el resultado, hermanos, es que realmente rompe yugos, rompe ataduras. Esa es una realidad. Amén. En el versículo 37, si lo lee conmigo, de Juan 8, dice: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida
Somos condescendientes en muchas cosas. Solamente el Hijo liberta, hermanos. Pero yo me he fijado que últimamente nosotros predicamos un evangelio muy condescendiente. Un evangelio que está centrado en la realización de las personas nada más. Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, Él va a resolver tus problemas. Y yo escucho predicaciones, hermanos, y todas van por esa línea y digo, wow, qué bonito. Pero, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, en la Biblia nos habla de un Pablo que está sufriendo frío en una prisión y que manda a traer un capote porque no tenía ni para cobijarse. De un Pablo que está padeciendo en un momento dado en su economía porque dice, todos me han abandonado. Los que le ayudaban económicamente, los que veían por él, dice, todos. ¿Será cristiano? Es una realidad, hermanos, que en muchas ocasiones nosotros no contemplamos. Hablamos de un evangelio de panes y de peces, pero no del que los dio, ¿verdad? Queremos que en el evangelio se nos hable de la multiplicación. Todos alcanzaron y hasta sobró. ¡Y qué abundancia! Pero ¿qué me dicen de aquel que lo sacrificó? De aquel que era todo lo que tenía y lo tuvo que entregar. ¿Qué me dicen de eso? No, yo quiero ser de los que estaban ahí en grupos, de los que comieron hasta hartarse. Oye, ¿y no quieres ser de los que dieron los 5 panes con los 2 peces? ¿No quieres ser de los que dan todo lo que tienen y lo entregan? ¿No quieres ser de esos? ¿O sí? Qué tremendo, porque llega un momento, hermanos, en que Dios nos pide, pero nosotros siempre tratamos de acomodar las cosas. Alguien me dijo, el cristiano es, no sé si es un masoquista, porque le gusta sufrir. ¿Ustedes creen que somos masoquistas, hermanos? Entonces estaremos en una burbuja donde nadie nos toque, ni el aire siquiera nos despeine, y que al creyente no le pase nada malo. El peor problema es no reconocer, hermanos, que tenemos un problema. Eso es lo peor, hermanos. Eso es lo peor que nos puede pasar. Los judíos no reconocían que eran esclavos. No, somos hijos de Abraham nosotros. Y lo peor que nos puede pasar es no decir, tengo un problema, porque nunca se va a tratar, hermanos. Hace muchos años quedó un incidente con un niño, me hablaron para que orara por él. Le dije, ¿estás enfermo? Y me dijo, atínele. No, le dije, no traigo el discernimiento activado. Dijo, mejor dime si estás enfermo por orar por ti. No, decía, pues atínele. Pues ahí estuvimos hasta que oré por él, ¿verdad? Pero hay cosas que están pasando y uno dice, oye, hermano, ¿qué está pasando? Y tan casi le dicen, uno, atínele. No pasa nada. Algo está pasando. ¿Cuál es la situación en la que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Estos días han sido días en el ambiente, yo los he sentido difíciles y me he visto golpeado yo en mi salud así fuerte. Pero me ha llevado a una reflexión con Dios y Dios me ha estado enseñando algunos detalles de mí mismo. Hay cosas, hermano, que uno tiene en un baúl allá escondidas y piensa que ya no están, pero ahí están, allá en lo recóndito, allá en lo más profundo de uno, y Dios nos enseña. Y Dios nos llama a entregar todo, hermanos. Si queremos esa libertad, necesitamos dejar que Él habite, que Él llegue plenamente, hermano. Que la venida a nuestras vidas de Él, de su vida, hermano, sea plena. No cerrar puertas y decirle, aquí no entras. Cuando usted invita a alguien a su casa, usted lo pasa a la sala, ¿verdad? Tiene más confianza, lo pasa al comedor, ¿cierto? Y si tiene más confianza, hasta le dice, aquí en esta recámara, aquí puedes dormir. Pero no todo el que va a su casa lo pasa a las recámaras, ¿verdad que no? Eso le hacemos al Señor a veces nosotros, hermano. Lo tenemos en la sala nada más. Aquí no entres. Aquí está todo lo que guardo, lo que he ido recolectando en el tiempo, y cosas que son y no son, que sirven y no. Aquí está todo. Esta es la bodega. Tenemos que aprender a abrir las puertas al Señor, hermanos, de todo, de todo. Dios nos enseña, hermanos. Si el Hijo libertad dice, seréis verdaderamente. Hay cosas que quisiéramos que Dios nos quitara, hermanos. No nos las quita. Hay cosas que quisiéramos que Dios cambiara. No las cambia. Lo que Dios hace es cambiar nuestro interior. ¿Cuántos dicen amén? Uno cierra los ojos y los abre y dice, quisiera abrirlos y despertar en ¿dónde? En Hawái, en la playa, en Acapulco. Pero luego los abre y ve la misma realidad y dice, no, esa es nuestra realidad. Pero cuando Cristo llega y nos liberta acá interiormente, hermano, llega esa libertad. Yo no puedo cambiar el mundo. No puedo cambiar una mosca, no la puedo hacer zancudo. ¿Me entiende? Pero sí puedo. Yo creo que Dios puede cambiar nuestro interior, hermano, y que podemos enfrentar tantas situaciones cuando Él cambia nuestro interior. ¿De qué se trata esto, hermano? Pégame, que al cabo aquí estoy. ¿Se trata de eso? Claro que no, hermanos. Se trata de que Él nos otorgue una libertad interna, pero solamente el Hijo, hermanos. Cuando nace un niño, ¿cómo nace? ¿Está bonito? Sí. No se pueden regresar, hermanos. Y luego crecen los hijos y caen gorditos a veces, ¿verdad? Son costalitos pesados. Bueno, uno como papá los quiere porque pues, son sus hijos. ¿Qué más hace? Pero los demás no tienen la obligación, hermanos. Pero uno quiere que tengan la obligación también, ¿verdad? Aunque sean costalitos. No, es mi hijo, pues ¿por qué? No tienen la obligación, hermanos. Y eso no lo podemos cambiar, hermano. Usted cierra los ojos y dice que mi hijo latoso, conflictivo. Pues, ¿qué harás con él? Cámbiamelo. Tráeme otro.
No se puede, ¿verdad? Y los abre y ahí está. Y tiene que seguir ahí. Pero cuando Cristo, hermanos, trae libertad interna, no podemos ser esclavos, hermanos, y estar proclamando libertad. La libertad, hermano, cuando Él la opera dentro de nosotros, también, hermano, es algo que se comparte, que se transmite. ¿Me entiende? De otra manera no estaríamos aquí, hermanos. Alguien fue alcanzado por Él y ese predicó y el evangelio siguió y la palabra siguió, hermano, y la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios siguió transformando vidas. Y aquí estamos, hermano. Un poco a veces apedreados por los sistemas, ¿verdad? Y las ideologías, porque sí, hermano, a veces uno dice, no, las cosas no han cambiado. Han cambiado muchas cosas. El evangelio no cambia. Amén, hermanos. Muchas cosas han cambiado. Cuando empezaba yo en el Señor, hermano, me tocó orar por algunos endemoniados. Cuando llego al instituto, por ahí una mujer enferma de sus oídos, iba muy enferma. Por ahí se acercó un estudiante y quiso ponerle la mano y empezó, en el nombre de Jesús, y le gritaba al oído. Yo creo que usted ha padecido de los oídos, no sé, y que no tolera el ruido ni los gritos, siente que se le revienta la cabeza. Esa pobre mujer iba muy mala de los oídos. Se acerca un hermano ahí cristiano, muy cristiano, y le dice, en el nombre de Jesús, y le retumba, y le quita la mano, se la avienta, y dijo una endemoniada, dijo. Imagínese, ahí uno llega de estudiante bíblico, hermano, y uno quiere, pues los que no tienen una experiencia con un endemoniado la quieren. Hermano, en primer año éramos 100 alumnos, más los de tercero y segundo y tercero. Imagínese, era un avispero, hermano, y grita, una endemoniada, y se va el avispero sobre la pobre viejita. No, la tumbaron a tener en el suelo, en el nombre de Jesús, y la viejita manoteaba y se le reventaba la cabeza, hermano. Y en el nombre de Jesús, y todo el avispero ahí, todos querían echar fuera el demonio. Llegó el director y vámonos, dijo, quítense, los quitó a todos. Y luego el acento, dijo, ¿qué le pasa, mujer? Dijo, esta bola de locos, dijo, me van a reventar la cabeza, vengo muy mala de los oídos, oren por mí, pero no así porque siento que la cabeza se me revienta. Las primeras experiencias con el Señor. ¿Cuántas cosas hay, hermano, que a estas alturas todavía nosotros no captamos, no entendemos? Lo peor, hermano, es que hay muchas ideologías, le decía hace un momento, que están llegando, que dicen, dame $100 o dame no sé cuánto. Aquí en México piden, creo que $1,000 los brasileños, ¿verdad? Y se redime tu hijo y la sanidad te llega. La gente que no tiene un concepto de iglesia, hermanos, ahí me dice, yo me la paso mejor que yendo a la iglesia, no tengo que ver a nadie. ¿Sí me oyó? Prendo la iglesia electrónica y veo mi canal evangélico y me gozo tanto. Ideologías, ¿verdad? Cuando pierden un ser querido, cuando tienen un conflicto, sí corren a la iglesia. Entonces sí, son ideologías que están llegando. El evangelio sigue siendo el mismo, pero hay muchas ideologías que nosotros estamos ahorita siendo bombardeados. Pero hay necesidad de un discipulado genuino. El Señor en este pasaje empieza diciendo, si mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. El reto, hermanos, es ser discípulos. La libertad solamente viene, hermanos, por una experiencia y un conocimiento continuo con Cristo, un conocimiento experimental. El último versículo, hay una diferencia que el Señor hace con los judíos, y lo lee conmigo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Se refiere a Abraham. Amén. Lo que han oído, yo lo que he visto, de lo que soy testigo presencial, de lo que he experimentado. No solamente lo he oído, ¿sí? Aquel cuento de Christian Hans Andersen, el que escribe El Patito Feo. ¿Cuántos conocen ese cuento del Patito Feo? Hay una colección de cuentos de este hombre que traen siempre una moraleja, y este cuento se llama A ti te lo digo. A grandes rasgos, es un gallinero donde las gallinas ya se están acomodando y por ahí una tira una pluma y una de ellas dice, imagínate que nos quedáramos sin plumas. ¡Qué indecencia! ¿Cómo andaríamos sin plumas? Porque se cayó la pluma. Ahí estaba un murciélago y salió y voló a otro gallinero. Dijo, allá las gallinas se están quitando las plumas. Y fue el cuento, fue de gallinero en gallinero, por las palomas, por diferentes aves, hasta que llegó el mismo gallinero. Imagínate, dice, qué indecencia, ya que hay gallinas que andan sin plumas. Esto es el colmo. Cuando llegó ahí, sin saber que de ahí había salido todo. Lo que hemos, ¿qué? Oído. Pero siempre se altera. Hay un juego ahí que se llama el teléfono descompuesto. Lo juegan los niños, ¿verdad? Dicen una frase y cuando da vuelta está bien alterada la frase. Bueno, lo que hemos oído, pero ¿de cuántas cosas hemos experimentado? ¿De cuántas cosas hemos sido testigos presenciales? El Señor en Hechos 1:8 dice, ¿me seréis qué dice? Testigos. No de que no, pues yo oí que dicen que... No. Testigos. Yo lo vi, yo lo viví, yo estuve ahí, yo lo experimenté, yo lo sentí, yo lo presencié en carne propia. Testigos. Y el Señor hace la diferencia aquí de los que Él ha visto. Dice, ustedes han oído, ya hacen lo que han oído. Y yo lo que he visto, yo lo que sé, lo que he experimentado. Y déjeme decirle, hermano, la verdad de lo que Él hizo es lo que somos todos nosotros. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Hay cosas muy especiales. Dios hace una regeneración desde ese momento espiritual. Creo que nosotros tenemos que conocer a fondo lo que Él ha hecho. Desde hace un momento esto se transmite, hermanos, esto se va dando. Por eso estamos aquí. Cuando se habla de discipulado, de una experiencia con Dios, tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo real, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros hemos
visto? ¿Qué es lo que nosotros hemos experimentado? ¿Hemos experimentado esa libertad? Él vino a dar libertad a los cautivos. Y en esta humanidad, hermanos, hay una esclavitud tremenda en el corazón del hombre. Hay esclavos. Y nosotros que hemos conocido una libertad, tenemos el compromiso de llevarlos a la libertad, a ellos también. En Filipenses, hermanos, en el capítulo 3, el versículo 17, Pablo dice que seamos imitadores de él y que también imitemos a aquellos que están haciendo bien. Pablo dice que imitemos. Nosotros, hermanos, hemos estado hablando de libertad, pero yo creo que no nos hemos metido bien porque hay temores o porque realmente no somos libres nosotros. Fíjese lo que le voy a decir. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, si el Hijo os libertara, dice, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Porque nosotros hablamos lo que hemos conocido, hacemos lo que hemos conocido, no lo que hemos oído. Cuando empezamos a hacer lo que hemos visto, lo que hemos conocido, hay gente que nos observa. Dice en Hebreos, corramos con paciencia la carrera que nos es. Y lo que me dice la Biblia del apóstol Pablo es que la manera en que él proclama libertad, la manera en que él establece, en que él llega a una realidad espiritual en las vidas es a través de la imitación. Sed imitadores, dice, de mí. ¿Qué quería Pablo? Que lo hacía sufrir, por lo que trabajaba y se desvelaba. Le dice a los Gálatas, estoy de parto para que Cristo sea mejor formado en vuestros corazones. Los costos del discipulado en la actualidad, hermanos. Sí hablamos de libertad, pero desde ese momento hay muchas ideologías, hay muchas cosas que nosotros no hemos entendido o no queremos tomar. Pablo habla de vaciar un reflejo en los demás. Fíjense lo que estoy diciendo, es un reflejo, como diciendo, yo tengo un reflejo, tomo de Cristo, y lo que yo reflejo, tómenlo ustedes. ¿El reflejo de quién? De Cristo. Pablo habla de una transformación. En Romanos 12:2 dice, no tomes la forma de este tiempo. Y habla de una forma externa, dice, sino sé transformado interiormente, con tu entendimiento para que conozcas la buena voluntad de Dios, que dice, agradable y perfecta. La libertad es algo que tiene que proclamarse, hermanos. La libertad es algo que tiene que enseñarse, que tiene que guiarse a la persona para que Cristo haga una obra de libertad en la persona. Y si el Hijo libertare, ¿qué dice? Estaba viendo esto, que Pablo, la manera que usa es esa, o sea, él vacía su vida en otros y aquellos otros en otros. Y él lo llama alcanzar la madurez. Los lleva a Cristo, son niños, los lleva a crecer hasta alcanzar una madurez. Esto, hermanos, tiene que avanzar. Tenemos que tener las ideas claras de quién es Él, quiénes somos, la obra, la manera de obtener su vida y realizar su obra y agradarlo a Él. En Lucas, en el capítulo 14, versículo 25 al 33, habla de los costos. ¿Cuáles son los costos, hermano, de la libertad? Mucha gente quería seguir al Señor, pero cuando Él les hablaba de los costos, se le iban. Nuestro evangelio no solamente es de panes y de peces, es dar lo que tenemos para que los peces y los panes se multipliquen. Pero primero tenemos que dar, ¿qué? Lo que tenemos. Los costos ahí. Dice que el que no aborrece. ¿El que no aborrece qué? Padres, madres, hijos, esposos, esposas. No es digno de mí. ¿De qué está hablando el Señor ahí? Se contradice. Está hablando en hipérbole, está hablando en un sentido oriental, como lo hacían ellos. Él está hablando de una prioridad, hermanos. Yo creo que el problema que tenemos de las familias, hermanos, ahorita es ese. Hay muchas vidas que han experimentado una libertad en el Señor. El Hijo los ha hecho libres. Pero esa libertad se pierde, esa libertad se va cuando nosotros nos enfrentamos a nuestras realidades, en los problemas, y otra vez nos dejan cautivos. ¿Cuántas ocasiones ustedes vienen a este lugar, hermano, y no pueden ser libres porque traen un problema familiar, porque traen una situación? Que cuando todo está bien, hermano, cuando no traemos problemas, qué bonito. Usted viene y dice, ¿cómo me gocé? Pero a veces no tiene que traer un problema, hermano. Usted trae un afán de la casa, de lo que dejó, de lo que tiene que hacer. Ahorita tengo que llegar corriendo, no me queda la actividad, voy a hacer comida, voy a hacer esto. ¿Y usted no está aquí? ¿Dónde está la libertad? Terminamos siendo esclavos. Terminamos siendo esclavos otra vez. Hay un problema en las casas, hermanos, les decía hace un momento, en las familias. ¿Por qué la decadencia que tenemos? Precisamente por eso, porque aunque conocemos libertad, no vivimos como libres. No, yo soy libre, mientras no tenga problemas. Mientras no se le demande, porque ya cuando se le demanda, hermanos, mandamos a volar todo. Y decimos, soy humano. Sí, pero estamos en Cristo, no fuera de Cristo. Amén, estamos en Cristo. Y en ese pasaje de Lucas 14, hermanos, habla de los costos. Y no se refiere a que los tengamos que aborrecer, al contrario. Se refiere al Señor a que las prioridades, hermano, nuestras demandas deben de estar por encima ¿de quién? De la familia aún, hermano. El que tiene demandas por encima de la familia, hermano, obedece al Señor. Y cuando obedece al Señor, cuida bien a la familia, aún hasta a los enemigos, ama. ¿Y yo? Pero después de todo, ¿cuál es la prioridad? Hay que honrar a quién primero. ¿A quién? No los oigo. ¿A quién hay que honrar primero? ¿A Dios
o a la familia. Les hemos dicho que los atiendan y que los traten bien, es lo que dice la Biblia. Que cuidemos, que veamos sus necesidades, es lo que dice la Biblia. Pero ¿por qué no se convierten? Si nos damos a la familia, le pregunto, ¿por qué no se convierte? Hay una decadencia. Los padres toman con los hijos con los padres. O sea, no hay respeto alguno. Y uno está diciendo, ya tendrán su día en que se conviertan. Sí, cuando usted viva en genuina libertad. Hermano, nuestra cosmovisión nunca va a condescender con el mundo. Fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Y qué es esa palabra cosmovisión? Nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de razonarla, nuestra manera de proceder en las diferentes situaciones. ¿Me está entendiendo? Nunca va a condescender. En las culturas hay muchas ideas. Imagínense que nosotros nos hacemos menonitas. Todos aquí nos ponemos güeros y de ojos de color. Voltee, ve al de que está a su lado, dígale, ¡unda! Salúdelos, menonita. Tienen la costumbre, ahí le va, a ver si se identifica y quiere ser menonita. Los muchachos y las muchachas, ellas en su sombrero traen listones y de acuerdo a su condición, ya sea que sean mujeres, madres solteras o casadas o solteras, es el colorcito de su listón. Bueno, eso lo hacían tradicionalmente, ahorita han cambiado mucho, no sé si todavía es la tradición. Los noviazgos de los muchachos eran de las 12 de 1 de la noche en adelante y platicaban en la recámara de la muchacha. Se encerraban y platicaban y echaban su noviazgo. Cuando me tocó andar ahí entre ellos, hermano, parecía mosca en leche, pero ahí andaba, ¿me entiende? Muchas jóvenes que eran madres solteras. El muchacho iba con el sacerdote, los que están con el overol todavía, y pagaba una multa y quedaba libre. Y la muchacha se quedaba con su criatura. ¿Quiere ese sistema usted? Digan la verdad, hermanos. Y luego se les va a la muchacha y ¿qué? ¿Se va a casar? No, pues a ver si hacen vida y si no, aquí mi hija no me estorba. Y tu muchacho, no, pues sí, ¿qué tal si no hace vida? Qué cristianos, ¿verdad? Se ve entre gente de la iglesia, hermano. No se escandalice, no se asuste. ¿Son qué? Ideologías. Pero la cosmovisión, la manera de ver la vida de un creyente que está en libertad nunca va a condescender, hermanos, con la del mundo. ¿Me explico? A lo mejor le voy a caer gordo por lo que le digo esta tarde. No importa. ¿Qué tiene? ¿Me escucha? La manera de ver la vida nuestra va a ser siempre muy diferente. Él nos ha hecho libres, hermano. Pero Él habla de unas prioridades, los costos. Y aún el que quiere meterse en una relación con Cristo, aquí en ese pasaje de Lucas dice, vas a edificar una torre, primero siéntate. Vas a ir a la guerra, primero considera con lo que cuentas. Y entonces sí métete a lo que quieres. Queremos que Cristo haga tantas cosas en nuestras vidas, pero nosotros no queremos, hermanos, la manera de ver las cosas que Él tiene. Estamos como los judíos, ¿verdad? Queremos un Cristo político, un Mesías político. Queremos un Mesías que se acomode a nuestra ideología, a las costumbres actuales, a las necesidades que tenemos, que nos haga sentir realizados, pero ¿qué de los costos? El que no aborrece, el que no toma su cruz. Hermano, en las iglesias donde más alta es la demanda de compromisos, creo que llega gente con una expectativa también más alta de compromiso. Y a veces tenemos miedo nosotros exigirle aquí a la gente, hermano. Así hemos estado todo este tiempo aquí. Mucha gracia, hermanos, mucha gracia. Y a nadie se le pueden decir porque, ¿me entiende? ¿A cuántos Dios los ha hecho libres? Si el Hijo libertare, la familia tiene una decadencia porque no hemos establecido nosotros, hermanos, los costos. Toman, si no son salvos, ¿qué esperamos? Pero nuestra decadencia viene por no poner los límites en nosotros, hermano. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Ya no quiere ser menonita, ¿verdad? ¿O todavía? Hombre, va a estar güero de ojos de color y un montón de nietos sin papá. ¿Así? Esos son los costos, hermano. Y caminar con Cristo tiene costos también, ¿me entiende? Ahí en Lucas 14, hermanos, el versículo 33 termina diciendo que el que no deja todo, si quiere léalo, Lucas 14, 33, que no renuncia a todo, hermano. Si no se llena de Él para renunciar a todo, le va a pesar. Cómo nos quitan cosas ahí en la iglesia, cómo nos están diciendo no hagas esto, cómo nos dicen, le pesa. Si no es libre, hermano, todo le pesa. Le molesta participar, le molesta dar, le molesta servir. Cuando no funcionan los climas, hermano, o que estamos aquí sude y sude, salimos hasta qué molesto, qué delicados somos, ¿verdad? Tenemos un egoísmo, hermanos, tan tremendo cada uno de nosotros, somos tan egoístas. Él nos da una libertad, hermanos, independientemente de todo. Lo que yo entiendo o he entendido por libertad, hermano, es que si Él me hizo libre, fíjese lo que le voy a decir, nadie tiene derecho a decirme cómo debo sentir y cómo debo actuar, ni siquiera cómo debo ver las cosas. ¿Sí me oyó? Porque somos muy dados, hermanos. Si está haciendo calor, ¿cómo andamos? El calor, el clima determina mi actitud. Y si me topo a alguien que presume de mucha libertad y me echa el caballo encima porque es muy libre, hermanos, de esos que presumen de ser, yo soy muy franco y usted me cae gordo porque soy sincero. Pues sí. Sí se topa uno, ¿verdad? Hasta con creyentes que son muy libres de esa manera. Nos dieron un curso gente del sur una vez de la Biblia y el que estaba, el conferencista, allá los chilangos y la gente de allá de repente habla diferente a nosotros, hermano. Y me dice un hermano, dice, qué libre es ese hermano. Dice, yo quisiera ser así. Usted se aguanta, está en el norte, le dije. Usted no va a hablar con la libertad que él tiene porque él es chilango y allá que hable, allá que haga chilangamente. Pero aquí en el norte hay palabras que son torpes
y que no se permiten. ¿Me entiende? Y nosotros a veces quisiéramos esa libertad, hermanos. Yo quisiera ser tan libre. Y se toma uno con gente que es tan libre que le dice, tú así, así, así. Y ya nos amargó el día. ¿Sí me oyó? Hay gente que tiene, hermanos, esa característica. Y los empoderamos para que ellos determinen cómo vamos a andar ese día, o varios días, o hasta meses, o hasta años. Asómbrese, ¿me entiende? Porque nos dijo algo. Cuando yo era un niño, hermanos, me pusieron, yo creo que como 1000 apodos. No les voy a decir cuáles, ¿sabes? Porque como 1000 apodos. Pero algunos eran despectivos, hermanos, hacia la persona de uno, ¿me entiende? Pero uno determina, hermanos, si uno le va a empoderar a esa gente, ¿cómo va a ser uno? Una vez me dice una joven, dice, mis hermanas están todas acomplejadas. Dije, ¿por qué? Dice, mire, una tiene la nariz anchota y cuando se maquilla, dice, se pone oscuro aquí alrededor, dice, para que se le vea más delgada. Y no puede salir sin maquillarse porque para ella, dice, es algo fundamental que le vean la nariz ancha. Y cuando no se maquilla y se pone lados oscuros aquí alrededor para que se le vea más delgadita, no, dice, anda de un humor, dice, y alguien le dijo que tenía la nariz de chile puya, yo creo, ¿verdad? Anchota, o dice, para rellenar. Y nos la creímos. Y caminamos así. ¿Cómo empoderamos a la gente, verdad? Para que influya sobre nosotros. Yo de niño me tumbé los 2 dientes de adelante y tuvieron que abrirme para que me salieran. Y me salieron de más, hermano. Entonces me decían conejo y vampiro y como les daba la gana. ¿Me entiende? Pero no tengo por qué empoderar a nadie de lo que me decía. Y nosotros, hermano, aún estando en Cristo, empoderamos. Ni al pastor puede empoderar a usted, ¿eh? Hay niños que le dijeron, mira nomás esas zancas de grulla tomatera que tienes. Y no quieren usar falda porque tienen zancas de grulla tomatera. ¿Estaré mal en lo que les estoy diciendo? Empoderar a alguien y ya aquella persona determinó cómo tienen que ser. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. A alguien va y les dice algún defecto, hermanos, pues hay que aceptarlo si lo tenemos. ¿Vas a hacer esto? No, pues dicen que soy así, si lo hago. Por favor, ¿por qué empoderamos a los demás? ¿Me está oyendo? Cuando era miembro de la iglesia me visitaban unos primos. Siempre me llevé bien con mis primos. Uno de mis primos, déjame decirle que desde los 7 años, tenía yo 7 años, me dijo, véngase primo. Y me llevó a una cantina y me sentó en la barra y dijo, a ver, póngale aquí el primo una cerveza. Estaba el monigotillo ahí de 7 años ahí en la barra tomando. Y me sentía ancho. Esa era la convivencia con mis primos. Fui creciendo y llegaban y era lo mismo. Pero cuando ya viene Cristo a mi vida, porque decíamos, nos la pasamos tan padre conviviendo en familia, los primos. ¡Qué delicia! Nos la pasamos tan bien. Cuando me convierto, dije, ya no los voy a acompañar porque les voy a aguardar el momento. Les dije, yo no puedo ir con ustedes. No, que tienes que ir y que no sé. Se armaron y me llevaron. Entramos a una cantina, había mujeres, había de todo. ¿Qué vas a tomar? Le dije, deme una coca a mí, por favor, dame un refresco. Me aguantaron 15 minutos ahí, hermanos. Dijeron, ¿sabes qué? No podemos hacer lo que hacíamos. Tú desbaratas todo el cuadro. Yo les dije, regrésenme. Y me regresaron, hermanos. Dije, bueno, regresaban cada año, hermanos. Era cada año para el verano. Regresaban. Era la diversión, era lo bonito en familia. Eso era. Que al rato andaban todo el mundo ahí peleándose, ¿verdad? Pero eso era lo bonito. Regresan al siguiente año, me dicen, ¿qué? No, tú ya sabemos que tú no pichas ni cachas y no sé qué más. Bueno, está bien, le dije. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vas a ir tú? Le dije, a la iglesia. Hombre, vamos a un partido de béisbol, vamos a... Otro día si gustan. Hoy no, hoy no. Y empezamos, hermanos. Yo no voy a dejar que lo que yo recibí de Cristo por condescender. Espérenme, les decía yo, voy a tardar 2 horas en el culto. ¿Dónde van a estar? Pues que en la plaza. Ok, ahí les caigo. Me iba a la iglesia, salía de la iglesia y decía, ahora sí. Hermanos, al 3er año empezaron a acompañarme algunos a la iglesia. Fíjese lo que le estoy diciendo. Ellos empezaron, oye, ¿sigues ahí? Sigo ahí. Oye, pero ¿qué devoción la tuya? No es tanto devoción. Lo que pasa es que Cristo trajo algo tan nuevo a mi vida. Esa es la grande diferencia. Esa es la grande diferencia. Empezaron a ir conmigo a la iglesia. Algunos de ellos ya partieron con el Señor, hermanos. Hace unos días murió la esposa de un primo. Tenía 14 años cuando acepté al Señor y empecé a ir a la iglesia. Fue una revolución en mi familia, porque a los 14 años, hermanos, ya andaba metido en muchos líos. Llegaba ya en la mañana. Era un problema. Empiezo a llevar a una de mis hermanas que ya partió con el Señor. Llevo a mi otra hermana. Empiezo a llevar a mi mamá. Se convierten. Mi papá después con el tiempo. Otro de mis hermanos. Y la familia de mi primo empezamos a llevarlos a las escuelas de verano. Y ellos empezaron a ver que cuando los primos venían teníamos una prioridad por sobre la familia. Los atendíamos bien. Estuvimos siempre para servirles, pero había una prioridad. Cristo. Los vemos. Vamos a la iglesia. Nosotros en 2-3 horas aquí nos vemos. Empezaron en una escuela de verano los hijos de mi primo y se convirtieron. Se convierte la esposa del primo y toda la familia de la familia. No sé si hay 1 o 2 pastores de ellos. El día que falleció la esposa de mi primo, lo estoy hablando hace unas 3 semanas, 4, le hablé para decirles que pues que estábamos con ellos, que Dios les diera fortaleza. Y me dice la hija de mi primo, dice, te agradecemos tanto que te fuiste la semilla que se sembró primero en la familia. Dice, y no tienes idea, dice, de esa semilla cuánto se ha multiplicado y hasta dónde ha llegado. Dice, nos casamos, nuestros hijos están en el Señor, nuestra familia, la mayoría está en el Señor. Muchos han llegado, a los que tú ni te imaginas, familia, ahora por parte política, por parte de la esposa de mi primo. Dice, muchos han llegado al Señor. ¿Cuál es la manera, hermanos, de proclamar la libertad? Si el Hijo libertare, hay costos. La libertad no es libertinaje, hermanos. No es hacer lo que yo quiero y como yo quiero. Libertad es que la vida de Cristo ahora está en mí
y yo hago las cosas a su manera. Y Él tiene la prioridad por sobre todas las cosas, hermano. Más que la familia, más que todas las cosas. Y si ahorita, hermano, hay una decadencia familiar, no se queje a nadie, ni al sistema siquiera, ni al mundo. Quéjese a nuestro pobre, hermanos, cristianismo, a nuestra pobre convicción de que la familia no esté en el Señor. Usted dirá, tienen un día, si es que no se mueren antes, porque esto es la vida. Tenemos que influir con esa libertad. Tenemos que influir, libres en Cristo, si el Hijo nos liberta, libres en Él. Debemos de dejar lo que Él sea, hermanos, en esa libertad. No nosotros, no a nuestra manera, pero sí a la manera de Él. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres.